Hola, hoy vamos a estudiar la primera ley de la termodinámica. Esta ley es un reflejo de la conservación de la energía en un sistema termodinámico. Para ello vamos a analizar la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos un cilindro con un gas en su interior y en un extremo del cilindro hay un émbolo y inicialmente vamos a suponer que el émbolo está fijo, no se puede mover. Entonces, ¿qué pasa si al sistema le suministro calor? Pues, como aprendimos, va a aumentar la temperatura del gas. En el caso del gas ideal, este aumento de la temperatura lo asociamos con un aumento en la energía cinética de las moléculas que componen el gas, o sea, aumenta su velocidad, la velocidad de movimiento. Podemos decir de una forma un poco más general, considerando otros sistemas, no necesariamente un gas ideal, que cuando le suministro calor al sistema, sin que cambie el volumen, va a aumentar la energía interna del gas. ¿Qué es esta energía interna? Bueno, ahora a priori no tenemos una expresión para ello. Simplemente vamos a decir que ahí estaríamos englobando tanto la energía cinética que pueden tener las moléculas como otros tipos de energía asociada a interacciones entre ellas y otros factores. En un rato más vamos a definirla operacionalmente. Bueno, ¿y qué pasa si el émbolo se puede mover? Bueno, si aumento la temperatura del gas, empiezo a suministrar calor, la presión dentro del cilindro va a aumentar. Esa presión puede provocar que el émbolo se mueva, que se desplace, producto de la presión que las moléculas del gas en el interior ejercen sobre las paredes del émbolo y crean una fuerza que es capaz de provocar desplazamiento. O dicho de otra manera, el gas puede realizar un trabajo. O sea, siempre que se mueve el émbolo, una cierta distancia, el gas está realizando trabajo. Si ahora unimos ambas situaciones, podemos decir que de manera general, si suministramos calor al sistema, parte de ese calor puede invertirse en aumentar la energía interna del sistema, pero también puede realizar trabajo. Esto nos lleva a plantear la primera ley de la termodinámica que establece una relación entre calor, energía interna y trabajo. Su expresión matemática la escribimos como que el calor va a ser igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Esta expresión refleja la conservación de energía porque estamos viendo ya de qué manera ese calor, que es una forma de energía, se está transformando en una parte en energía interna, como pudiera ser, o otra parte en trabajo. Veamos ahora algunas convenciones de los signos, cómo funciona. Si al sistema le suministro calor, ese calor va a ser positivo. Y si el sistema cede calor, tendrá signo negativo. Por otro lado, si el sistema realiza trabajo, el trabajo que realiza el gas, por ejemplo, ese trabajo será positivo siempre que se incremente el volumen. Pero si se comprime el gas, el trabajo sería negativo, o quiere decir que un agente externo realizó ese trabajo, por ejemplo. Entonces, a partir de la expresión para la primera ley de la termodinámica, podemos definir operativamente la energía interna. En realidad, lo que estamos definiendo es la variación de la energía interna, porque la variación de la energía interna entonces no sería más que el calor menos el trabajo que realiza el sistema. Fíjense que la estamos definiendo operativamente porque la energía interna no la podemos medir directamente, pero sí podemos medir el calor y podemos medir el trabajo. Y por otro lado, no podemos obtener un valor absoluto de la energía interna, digamos, conocerla en un estado como tal, sino lo que vamos a conocer es una diferencia entre dos estados, un delta U. Esto, por supuesto, que no implica un gran problema porque lo mismo nos pasaba con la definición de energía potencial gravitatoria, la cual siempre la definimos alrededor de un determinado punto y a partir de ahí definimos cómo cambiaba. Entonces, por otro lado, esta expresión es válida no para un determinado estado, sino para un proceso termodinámico. Recuerden que el calor, cuando yo le estoy entregando calor al sistema, estamos transformando de alguna manera el sistema. Entonces, en un proceso termodinámico, el sistema pasa de un cierto estado a otro y algunas variables de estado van a cambiar, ¿no?
Por ejemplo, si le suministro calor al sistema a volumen constante, el sistema aumenta su temperatura. Analicemos ahora cómo podemos calcular el trabajo que realiza el gas. El trabajo, como lo definimos, no es más que la integral de la fuerza por el diferencial de desplazamiento, digamos, desde un punto inicial hasta un punto final. En nuestro caso, esta fuerza, ¿quién sería? Bueno, no sería la presión, ¿no?, que ejerce el gas por el área, por lo que en la expresión que estamos viendo en pantalla podemos agrupar el área por el diferencial de longitud, de desplazamiento, y esto nos daría un diferencial de volumen. Y de esa manera podemos reescribir la expresión como que el trabajo no es más que la integral desde un volumen inicial hasta un volumen final de la presión por el diferencial de volumen. Veamos gráficamente qué significa esto en un diagrama PV. Entonces, si tengo una cierta curva de presión contra volumen, el trabajo realizado por el gas desde V1 hasta V2 será el área debajo de la curva entre esos dos volúmenes. Analicemos ahora algunos de los procesos más relevantes y cómo se relacionan estas tres cantidades físicas a partir de la primera ley de la termodinámica. Veamos primero el más sencillo de todos. Vamos a suponer que sometemos el sistema a un proceso isocórico, o sea, el volumen no cambia. La presión va a cambiar, digamos, desde cierto valor inicial hasta un valor final. El trabajo es cero, pues no cambia el volumen, y todo el calor suministrado va a ser igual a la variación de la energía interna. En un proceso isobárico, donde mantenemos la presión constante, en principio ninguna de las tres cantidades que están en la primera ley son cero. En este proceso, lo que sí podemos hacer es calcular de una manera muy sencilla el trabajo, pues sería simplemente la presión por la variación del volumen, como estamos viendo en pantalla. Esa área es muy sencilla de calcular. En un proceso isotérmico, que es a temperatura constante, de forma general tampoco, ninguna de las tres cantidades se hace cero, salvo algunas excepciones como el gas ideal, donde delta U, la variación de la energía interna, solo depende de la temperatura, y por lo tanto delta U sería cero. Pero repito, en un proceso isotérmico, de forma general, para cualquier sustancia, ninguna de las tres cantidades se hace cero. Y por último, vamos a ver un proceso que se conoce como adiabático. Vamos a entender por un proceso adiabático aquel en el que no hay intercambio de calor con el ambiente, o sea, aislamos nuestro sistema de forma tal que no entre ni salga calor del sistema. Entonces, Q va a ser cero. Entonces, de la expresión de la primera ley, obtenemos que delta U va a ser igual a menos el trabajo. ¿Esta expresión qué nos dice? Bueno, nos dice que si el gas se expande adiabáticamente, el trabajo sería positivo y por lo tanto delta U va a ser negativo. O sea, va a disminuir la energía interna del sistema. El trabajo se realiza a costa de esa energía interna. Bueno, hasta aquí lo más importante, un resumen bien rápido de lo que es la primera ley, y espero que lo hayan entendido, que lo entiendan. Es un tema que puede tener mucho contenido, muchas definiciones, pero si uno lo analiza a partir de la ecuación de la primera ley, todo tiene sentido, todo casa muy fácil. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.